Mientras observábamos los cadáveres alrededor, una persona disfrazada de Michael Myers apareció y me tomó de la mano, y me llevó corriendo a otro lugar. Max y Nick intentaron alcanzarme, pero aquel desconocido y yo entramos a un elevador, y se cerró antes que Max y Nick pudieran llegar. Yo le pregunté, ¿quién eres? ¿A dónde me llevas? Él no respondió y me hizo una señal de que me quedara callada. Luego, llegamos al piso 2 y me llevó corriendo a una de las habitaciones y me empujó a una cama. Aquel desconocido empezó a cerrar la puerta desde afuera y poco a poco ingresaba a la habitación lentamente, mirándome fijamente. Y aunque no podía verle los ojos, sabía que me miraba fijamente y con intimidación, pues la posición de la vista de la máscara la tenía puesta en mi mirada. Me sentía con miedo y pánico. Pensaba que era Alex, que se había cambiado de disfraz para asustarme, pero poco a poco, aquel sujeto empezaba a sacar un cuchillo del bolsillo de su overol. Aquella persona, si se lo pudiera llamar así, estaba dispuesta a matarme sin piedad, ya que veía que sus manos estaban manchadas de sangre. Aquel sujeto se acercaba caminando lentamente hacia mí, con el cuchillo en su lado, hasta que le dije, «Detente. Ya basta. Suelta el arma, ahora, si no quieres salir herido». Aquel sujeto se detuvo y mientras se reía, me dijo con un tono psicópata y macabro, Ja, 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 ja. Ya estás grande para hacer berrinches, ¿verdad, Judy? Me sorprendió que supiera mi nombre, fue entonces que le pregunté, «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué tienes las manos manchadas de sangre? ¿Quién eres? Muéstrate y no seas un maldito cobarde». Tranquila. Me quitaré esta máscara en unos segundos, pero antes dime esto. ¿Te divertiste jugando a ser la heroína? Tus esfuerzos están siendo en vano, Judy. ¿No te das cuenta? No podrás salvar ni a Adam ni a nadie. Solo gastas energía y tiempo por las puras. Puedo matarte ahora mismo, pero tengo otros planes para ti. Quiero que veas el mismísimo infierno que tengo planeado en mente, pero que en unos minutos se hará una realidad. Tan pronto la hora cero comience, los humanos poco a poco se extinguirán y las criaturas del reino oscuro, al fin ascenderán y reinarán para siempre. ¿Y querías saber quién soy yo realmente? Bueno, me odiarás para siempre después de haberme quitado esta máscara, y en serio lamento que las cosas hayan sido que ser de esta manera. Lo único que quiero decirte es que, alguna vez, solíamos ser personas muy cercanas, pero te buscaste esto. Sin más preámbulos, esta es tu respuesta, Judy. No. Oh por Dios. No puedes ser tú, no. No. Yo creí que estabas. Creí que eras. Dios mío. Joseph, ¿cómo es posible? Hola Judy. O como te llaman ahora tus nuevos amigos, 017. Tu tiempo se acabó. Y lo sabes, pero, debes estar haciéndote muchas preguntas ahora mismo. ¿Cómo sobrevivir? ¿Por qué soy el nuevo huésped de Henry? Todo empezó con aquella tarde donde adquirí aquel disco. Resulta que Adam, la mano derecha de Henry, intentó hallar una forma en la que yo fuera capturado.
Fue por eso que Adán le entregó el DVD a Henry, para que pudiera transferir a unos cuantos suplantadores al mundo real, pues él no tenía la fuerza suficiente para cruzar a nuestro mundo. Y fue él quien lo colocó en aquella tienda de películas en la cual lo adquirí, pues sin que yo lo supiera, me espiaban desde las sombras y sabía a dónde iría. Fue Adán quien indicó a los suplantadores y a Henry cuál sería mi próximo destino. El hospital, la feria, el laboratorio, el hotel, mi casa, mi refugio, el cementerio, el centro comercial. Y desde aquel día, hasta la noche en la que morí, pero no me fui de este patético mundo. Tras la caída y antes de la explosión del camión junto a los suplantadores recién nacidos, quedé en estado de coma crítico, y por consecuente, fue como una muerte más para abrir la grieta entre el reino entre nuestros mundos. Pero resulta que antes de eso, Henry le indicó a Adán que ya era hora. Hora de que él adquiera un nuevo huésped. Adán me empezó a cuidar, hasta que cuando desperté, supe que me tenían cautivo. Gracias a la grieta, Henry cruzó a nuestro mundo, pero en un estado bastante débil, después de haberle hecho bastante daño cuando Billy, tú y yo nos fuimos al reino oscuro. Al principio tuve miedo, y trataba de usar mis poderes para evitarlo, pero estaba demasiado débil, tras el accidente. Fue en ese momento en el que Henry dijo que no quería matarme, sino darme una segunda oportunidad de rehacer mi vida junto a su lado. Yo me negué. Jamás me uniría a ti, Henry. Jamás. Sin embargo, él me mostró con la última de sus fuerzas un futuro cercano, donde vi que, aunque me hayas jurado amor eterno, me fuiste infiel con un tal Alex. Se besaron, y no paraban de besarse. Fue en aquel momento donde me sentí traicionado por la única persona que creí que entendía todo por lo que sufría a la perfección, pero resulta que nunca fue así. Asimismo, también me mostró la vida de otras personas que sufrieron por lo mismo. Además de cómo las personas se mataban unas a otras, provocando solo más guerras, muertes, víctimas y destrucción a su alrededor. Gracias a él, supe que la mayoría de las personas en el mundo nunca cambiarían de actitud. Fue así que tomé una decisión. Ahora entiendo todo con claridad, Henry. Veo a lo que te refieres. Y lo que deseas es eliminar a los humanos porque poco a poco solo irán destruyéndose entre ellos, y mientras más lo alargan, más sufren las personas. Como si fuera una terrible plaga. Y tu idea es disminuir aquel sufrimiento al instante. Acepto unirme a ti. Tras eso, nos volvimos uno solo. Yo fui su huésped desde ese entonces. Mis heridas sanaron, pero poco a poco, como él no estaba en su mundo, debía traer el suyo al mundo de los patéticos seres humanos, o si no, eventualmente, moriría. Buscamos un lugar con bastante maldad, hasta que encontramos la Casa Blanca, pues, gracias a todas las decisiones crueles y despiadadas que se llevaron en este lugar, hubieron demasiadas víctimas que sufrieron de todo. Y todo por culpa de los seres humanos gobernantes de cada país. Ustedes no merecen existir. Solo arruinan cada vez más este mundo. Y es por eso que nosotros acabaremos con ustedes primero. Y luego con el resto del mundo. No, no es posible. No lo entiendo. Yo no quise engañarte. No quise lastimarte. En serio. Lo siento. Me dejé llevar por mis emociones. Pero, ¿qué hay de la carta que me dejaste? Querías que encontrara los demás experimentos del laboratorio. Debo confesarte que yo no te escribí esa carta. Era obvio que no sabía que iba a estar desaparecido aquella noche del accidente. Fue Adán quien lo escribió. Mientras yo estaba en cautiverio, Adán escribió la carta, narrando en parte algo que sí era real. Que si yo no regresaba tras conducir ese camión al acantilado, que tú eventualmente encontrarías esta carta escrita supuestamente por mí antes de regresar al laboratorio. Y la razón de la carta era para atrapar a todos los experimentos aquí, y acabarlos uno a uno. La Casa Blanca no es más que una trampa mortal para ustedes.
Si uno de ustedes decide enfrentarse a mí, o intenta detenerme, lo mataré en solo segundos aquí y ahora. Tras terminar de decir eso, Joseph adoptó la forma de Henry Wheeler, convertido en el alfa. Sin que yo lo notara, Nick, quien se encontraba escuchando toda la conversación, con un rastrillo filoso que había conseguido en la decoración de la gala de Halloween, entró a toda prisa para apuñalar gravemente a Henry, quien realmente era Joseph. Pero él volteó rápidamente, y lo tomó del cuello fuertemente. Nick intentaba liberarse de él. Trató de atacarlo con el rastrillo, clavándoselo en la cabeza, pero fue en vano. Joseph, con su otra mano libre, detuvo el rastrillo, y lo rompió por la mitad, como si de algo totalmente blando se tratara. Intenté ayudarlo, pero Joseph, con su telequinesis, me estrelló contra la pared. Su poder se había incrementado drásticamente desde la última vez que nos vimos. Volteó a mirarme fija y seriamente. Supe que en su mirada había una muestra de odio, decepción, tristeza, traición y dolor. Volteó a mirar a Nick. Lo miró fijamente con odio, y le dijo: Hola Nick. Tu tiempo se acabó. Es hora de que te unas a mí. Podía darte una muerte rápida, y sin dolor. Pero como intentaste matarme, pienso acabar contigo lentamente. Es hora de que tu alma me pertenezca. Dile adiós a este mundo para... Sin que yo me percatara, Stephanie había venido a la Casa Blanca, tras cruzar un portal que Nick había abierto antes de ser atrapado por Joseph. Junto a ella, traía una trinchera, la cual se lo clavó por la espalda a Joseph. Joseph gritó de dolor, furioso, mientras se quitaba la trinchera de la espalda. Aquel ataque le había dejado una gran herida, aunque para nuestra sorpresa, poco a poco se fue regenerando. Tras quitarse la trinchera de la espalda, volteó a ver a Stephanie. Él se quedó paralizado, y luego, con su voz y la de Henry combinadas, procedió a decir: No. No puede ser. Yo creí que estabas muerta desde aquella noche. No creí que aún estarías con vida. Yo no sé qué decirte después de todo este tiempo sin vernos, hermana. Creí que había perdido a toda mi familia. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos juntos en el laboratorio de nuestro creador. Aún sigo sin creer que sigas aquí. Hola Joseph. Tanto tiempo sin vernos, ¿verdad? Creí que habías muerto en aquel accidente automovilístico. Entiendo que querías salvarnos a todos esa noche. No querías que nadie más saliera herido. Nunca has cambiado hasta aquel fatídico día. Me alegro mucho que hayas seguido siendo el mismo desde que nos separamos en el laboratorio, pero, mírate ahora. Has matado a sangre fría a tantas personas inocentes que tenían familia, y que solo querían vivir una vida feliz y normal, tal y como tú también querías vivirlo desde pequeño, pero ahora les arrebataste aquella oportunidad de vivir. Hay personas buenas en este mundo, y el Joseph de antes lo sabía muy bien. Sabía que habían personas que solo quieren vivir en paz y armonía en este mundo. Quiero al Joseph de antes de vuelta, por favor. Mi verdadero hermano sigue allí en alguna parte, teniendo grandes deseos de vivir una vida feliz y normal. Devuélveme a mi hermano, por favor. Stephanie, yo no quise matar a nadie. Es Henry. Él está detrás de todo. Él está manipulando mis emociones, acciones y sentimientos, y es demasiado fuerte. Yo no lo puedo combatir a Hulk. Déjame ir, Henry. Basta. En eso, y mientras Joseph intentaba despertar y salirse de ser el huésped, Henry, por su parte y haciendo un movimiento final a causa de la ira, desesperación, locura y preocupación, trató de matar a Stephanie, quien solo se encontraba a 1 metro de él. Manipulando a Joseph, se acercó lo suficiente hacia ella. Y cuando estaba a punto de darle el golpe final, Nick, haciendo un último portal, logró sacar del camino a Stephanie, empujándola hacia un lado, pero, a costo de ello, fue él quien recibió el golpe de Henry, quien con su tremenda fuerza, atravesó con sus garras el pecho de Nick, realizándole un corte severamente profundo.
Todos nos quedamos paralizados, en shock. Un profundo silencio se hizo presente en la habitación. Henry había apuñalado y asesinado a Nick al instante. El silencio se vio interrumpido cuando Henry gritó de dolor y frustración mientras que un brazo salía de su pecho. Joseph había despertado y estaba saliendo del cuerpo de Henry. Había superado su control mental. Al mismo tiempo, Alex ingresó a la habitación por la bulla y se quedó paralizado tras ver la asquerosa y macabra escena. Después de unos segundos, Joseph había logrado salir por completo del cuerpo de Henry. Max, quien también ingresó a la habitación junto a Alex, intentó controlar mentalmente a Henry, aprovechando que estaba más débil que nunca. Sin embargo, Henry alzó su brazo frente a Max y lo sacó volando por los aires, y fue cuando dijo lo siguiente. Maldito Joseph. Creí que al fin veías al mundo tal y como yo lo veía. Pero parece que me equivoqué contigo con respecto a todo. No debía haberte subestimado, ni a tu mente de acero. Te aseguro que esto no se quedará así. Tengo un plan de respaldo en caso te rebelaras en mi contra. Adam, trae a la chica. Puedo permitir que dejes de ser mi huésped. Pero si querrás salvar a esta inocente de un destino fatal, tendrás que brindarme todo tu poder restante. ¿Qué decisión tomarás, Joseph? Te puedo dar solo unos 30 segundos para que la conozcas mejor y luego decidas. Que empiece el juego. Apenas acababa de escapar del control mental de Henry, y ahora me pedía mi poder, pero a cambio de eso, dejaría vivir a una chica. Cuando terminó de decir lo que dijo, Adán empujó a la chica hacia mí, quien se encontraba atada de manos y pies. Me acerqué a verla, y para mi sorpresa, era una chica joven de aproximadamente mi edad. Se encontraba vestida con un sombrero rosa con una cinta negra, el cual se le cayó cuando Adán la empujó hacia mí. Además, también llevaba una blusa negra sin mangas, una falda rosa amplia, mallas grises hasta la mitad del muslo, y unos botines negros que le llegaban justo por encima de sus tobillos. La desaté, y aunque ella y yo estábamos con pánico por lo que había pasado, tratamos de calmarnos y empezamos a hablar un poco. Mientras hablábamos, vi como ella lloraba de tristeza, mientras que Henry y Adam se voltearon a contar seriamente. Cuando terminaron de contar hasta 30, aparté a la chica de mi lado y la moví hacia atrás, y Henry me preguntó por la decisión que tomé, a pesar de que ya sabía cuál era. Fue en ese momento que accedí a brindarle absolutamente todo mi poder, a cambio de que deje vivir a la chica. Él rió y sin perder tiempo, estiró su brazo hacia mí, y poco a poco, me drenaba todo mi poder. Después de unos segundos de tortura, terminé desplomándome hacia el piso, completamente débil y sin fuerzas, aunque aquella joven chica me sostuvo con sus manos para que no me terminara cayendo completamente. Henry rió, y antes de que nos abandonara en aquella habitación, nos dijo: Bueno, eso fue divertido y conmovedor. Pero mi tiempo en este mundo se acaba, y tengo una última cosa importante que hacer en este lugar. Vámonos, Adam. Es hora de terminar con esto de una vez por todas. Y para que ustedes 6 lo sepan, y no me traten de detener, mi nombre es Henry Wheeler. Y ahora, voy por las armas nucleares. Tan pronto dijo eso, Adán y él salieron por la puerta principal de la habitación, y con su telequinesis, cerró bruscamente la puerta. Mientras que desde afuera, la trabó con diversos objetos para que no podamos escapar de allí. Después de aquello, me abracé con mi hermana, a quien no veía desde hace mucho tiempo atrás. Le confesé que gracias a sus palabras honestas y sinceras, logré salir del control mental de Henry y volver al mundo real. Nos pusimos al día en todo, pero luego, he volteado a mirar a Judy, quien se encontraba con una cara de tristeza por lo que había pasado. Le confesé que Henry me ha estado manipulando desde que me encontraba en coma y muy debilitado por el accidente del acantilado, y todo lo que ha estado haciendo con mi cuerpo era obra de él. Ella comprendió la situación, pero luego, volteamos a mirar a Nick, quien se encontraba agonizando en el suelo. Me acerqué a él y con tristeza, le pedí que me perdonara por lo que le había hecho. Él entrecortadamente me dijo que no me preocupara. Que yo no tenía la culpa de nada y que el verdadero responsable era Henry. Nos confesó que a pesar de cualquier cosa que hagamos por él,
No íbamos a poder salvarlo, pero que aún teníamos tiempo para salvar al mundo. Henry se dirigía al búnker de la Casa Blanca, y que solo debía hacer unas cuantas cosas para usar armas nucleares y probablemente iniciar una tercera guerra mundial. Fue entonces que con sus últimos segundos de vida, abrió un portal hacia uno de los elevadores de la Casa Blanca, y le comentó a Alex que con su apoyo, podíamos llegar a derrotar a Henry antes de que sea demasiado tarde. Él accedió a ayudarnos después de todo lo sucedido. Finalmente, Nick dijo que lo lograríamos vencer eventualmente, y después de decirnos eso, falleció. Yo me sentía culpable de su muerte, pero no podía dejar que mis emociones me dominaran. No había tiempo que perder. Debíamos impedir que Henry llegase al búnker y comenzara a usar armas capaces de producir una destrucción masiva a gran escala. Sin embargo, y antes de cruzar el portal, aquella chica que salvé hace poco, me agradeció bastante por salvarle la vida, pese a que el proceso haya sido doloroso, además de que comentó que quería acompañarnos, pues ahora mismo, se encontraba bastante preocupada y asustada por lo que pasaba. Yo le comenté que sería muy peligroso, pero si realmente deseaba acompañarnos, era bienvenida al equipo. Ella asintió y decidió acompañarnos pese a los riesgos. Fue así que nosotros 6, aquella joven, Alex, Max, Judy, Stephanie y yo cruzamos el portal. Sin embargo, tras cruzarlo, vimos desde lejos a Adam y Henry conversando en una mesa, dentro del salón principal donde fue la gala de Halloween. Bueno, Adam. Fue divertido todo lo que hemos pasado juntos. Sin embargo, es hora de que me devuelvas lo que es mío por derecho. El anillo que te entregué. Eso me dará vida hasta que cumpla mi objetivo. Luego podré entregártelo de nuevo, pero sin las almas recolectadas. Entiende que es por mi bien. No, Henry. En este anillo está atrapada el alma de la chica que alguna vez amé, y si te lo entrego, la perdería para siempre. Lo siento, de verdad, pero debería haber otra forma de que puedas seguir viviendo hasta lo que teníamos planeado. Pero no te entregaré este anillo. Es lo mejor que me pudo haber pasado, y desgraciadamente, si me quedo sin él ni sus almas, no sé qué haría. Lo perdería todo. Todo lo que he logrado hasta ahora. Todo lo que gané gracias a este anillo. Lo siento, Henry, pero no te lo daré. Bueno. Está bien. Buscaré otra forma. Pero antes dime, ¿te gustaría que otra persona forme parte de ese anillo? En eso, Henry, con su telequinesis, atrajo a otra invitada de la Casa Blanca, que seguía con vida y no había podido escapar a tiempo. Era una mujer adulta, y fue entonces, que la sentó al costado de Adam. Logré apreciar que había un cable cortado con chispas por debajo de la mesa. Y fue entonces que Henry le comentó a Adam. El alma de esta mujer también estará junto a ti. Es decir, también formará parte de ese anillo que te entregué. Así es. Voy a entregarte el alma de esta mujer que estará atrapada en aquel anillo. Al igual que tu alma hueca, vacía y podrida, maldito traidor. Y en ese preciso momento, Adam intentó escapar, pero Henry actuó rápido. Abrió con su telequinesis una llave de agua contra incendios, pero en vez de salir agua, lo único que salió fue una cantidad inmensa de sangre. La sangre cayó sobre la señora y Adam, y como el cable cortado estaba por debajo de ellos y ya se había formado un gran charco de sangre en cuestión de segundos. Incluso antes de que pudieran reaccionar, la electricidad fue conducida por la sangre hasta los pies de Adam y aquella señora, quienes empezaron a electrocutarse y temblar. Aquella macabra escena parecía sacada de una película de terror. Segundos después, Adam y la señora cayeron agonizando rápidamente a la mesa. Henry sacó el anillo de la mano de Adam y aquel anillo empezó a absorber las almas de Adam y la señora. Henry se quedó con el anillo, y fue directamente hasta uno de los tantos elevadores de la Casa Blanca para dirigirse al búnker. Sin embargo, un guardia se encontraba en aquel ascensor viendo si había más personas para evacuar, y cuando lo vio, no dudó en dispararle, pero Henry, con su telequinesis, le quitó el arma y le disparó en la cabeza. Aquel disparo alertó a otros guardias de la Casa Blanca, quienes no dudaron en alistarse para disparar y buscar quien apretó el gatillo.
Nosotros, también, discretamente, nos fuimos a otro elevador sin que él se percatara. Encontramos el cadáver de otro guardia. Alex puso la clave para acceder al búnker, mientras aún seguía procesando la muerte de su padre, el expresidente de Estados Unidos, que le confesé que Henry lo mató cuando estábamos en la habitación, encerrados. Y entramos al elevador. Parecía que los guardias estaban usando la escalera para llegar donde Henry, pero según Alex, quien ya conocía la Casa Blanca, iban a tardar en llegar al búnker. El elevador bajaba rápidamente. Sin embargo, cuando la puerta del elevador se abría, escuchamos a Henry, quien imitaba la voz del expresidente, decir los lugares a los cuales los misiles irían a detonar. Estos eran el paralelo 90 norte, que era básicamente el polo norte. Después, mencionó Teherán, la capital de Irán. Luego mencionó Pyongyang, que se encontraba en Corea del Norte, y finalmente mencionó Moscú, que era la capital de Rusia. Supe en ese preciso momento que definitivamente, los submarinos, los aviones de guerra y las bases secretas de los Estados Unidos empezaban a abrir sus cápsulas para abrir fuego. Fue entonces que, al abrirse la puerta del elevador completamente, vimos a un guardia corriendo con pistola en mano por el pasillo hacia el búnker. Nosotros 6 corrimos detrás de él. Henry dijo sus últimas palabras, mientras se acercaba al botón que se activó para pulsarlo y abrir fuego. Finalmente lo logré. La raza humana se extinguirá por completo, y mi reino no tendrá fin. Fue entonces que su mano estaba ya a solo centímetros de presionar el botón, pero aquel guardia se nos adelantó, y sin dudarlo, apretó el gatillo de su arma. La bala resonó en los oídos de todos, e impactó extremadamente cerca del corazón de Henry. Hubo unos segundos de silencio. Él, sangrando y tambaleando, se tumbó y cayó al piso, por debajo de la mesa central del búnker, diciendo: No. Todavía no. Necesitaba más tiempo. No. Había muerto. Henry finalmente había muerto. A pesar de seguir un poco en shock por lo que había pasado, celebramos. Nos dimos un abrazo grupal entre los 6, pues Henry finalmente había muerto y todo había terminado. El guardia a través del micrófono pidió abortar los ataques. A través de los parlantes, se escuchó a una persona decir: Objetivo paralelo 90 norte, revocado. Objetivo Teherán, revocado. Objetivo Pyongyang, revocado. Mientras decían esas 2 frases, Alex, algo extrañado, preguntó que si todos los guardias estaban viniendo en grupos, por qué solo llegó un guardia, y encima antes que nosotros, si debían tardar más. Además, vi a través de los monitores del búnker, aún se apreciaba la grieta de California. ¿No se suponía que si Henry estaba muerto, la grieta debía desaparecer? En ese preciso momento, el guardia apuntó con el arma a Luna, la nueva chica joven que salvé, y apretó el gatillo, pero yo me interpuse y recibí el disparo. Max, con el control mental y tras ver esto, hizo que el guardia se clavara un lapicero en el ojo inmediatamente. Este así lo hizo, y con tal fuerza que aquel lapicero atravesó gran parte de su cabeza. Llegaron las 12 en punto, y fue en aquel momento en el que Henry, poniéndose de pie con sus fuerzas restantes, dijo las últimas palabras: Que se pudra este maldito mundo. Y presionó el botón. Las sirenas empezaron a sonar en el búnker. He podido escapar del control mental de Henry, Stephanie, pero lo más probable es que él pueda controlar a cualquiera. Hola mundo. Definitivamente todas las personas de todos los países deben estar viendo esta transmisión. Así que empezaré diciéndoles a los ciudadanos de los Estados Unidos de América que su presidente, James Collins, ha caído. Les voy adelantando que en poco tiempo habrá más de 1 millón de muertos, ya que un misil nuclear ahora mismo se dirige a Rusia. Así es. Va a empezar una guerra. Rusia y sus aliados contraatacarán a Estados Unidos. Y Estados Unidos, junto a sus aliados igualmente. Signor Presidente. Jamás di TikTok un misil estadounidense hoy en directo hackear QG más.
Yo solo quiero que sufran menos, mientras que ustedes poco a poco van jugando con la muerte y acabando con la vida de otras personas lentamente. A todas las personas gobernantes de cada país, quise darles una oportunidad de redimirse. Pero cada vez escogieron la muerte en vez de la vida. O comanda indicar la tierra reguerre mundial. Melditas norteamericanas. ¿Pueden disuarlo? Sisiar. Tisuindale jaquie el pale norte. Lo último que quiero comentarles es que implanté explosivos en la Casa Blanca y que en este preciso momento están detonando. La Casa Blanca no era más que un juego mortal para ustedes. Intentaron acabar conmigo en aquel lugar, pero ahora yo acabaré con ustedes en ese mismo lugar, pese a que les haya advertido en no continuar con sus intentos en tratar de detenerme. Hola Luna, Max, Rick, Kiara, Alex, Stephanie, Judy, Joseph. Su tiempo se les acabó. La hora cero finalmente ha comenzado. Y ahora, nuestro reino nunca tendrá fin. Ustedes y yo fuimos víctimas de los propios seres humanos. Somos unos malditos experimentos que fueron creados con el propósito de destruir la vida de otros seres humanos. Hay una cruel realidad actualmente en la sociedad. Hay mucha gente tan desagradecida de estar viva. Pero ustedes no. Ya no más. El juego terminó.